Ok. Olá, creo que ahora sí. Buenos días, buenas tardes. Ya empezamos la sesión y ya estamos grabando también. Ya estamos en la penúltima sesión. ¿Cómo pasa rápido, no? Octubre, ya estamos en octubre y estamos en la sesión sobre indización de documentos. Como siempre, yo voy a compartir aquí mi pantalla para que ustedes puedan ver, se ubicar dónde estamos ahora en las capacitaciones. Entonces, hablando de la sesión de indización de documentos, ya hemos hablado de muchos temas aquí y este año nosotros trabajamos como un curso de indización, una introducción a la indización de documentos según la metodología LILACS. Y todos los terceros o cuartos jueves, perdón si me equivoco, cuarto jueves. Siempre el cuarto jueves nosotros tenemos las sesiones sobre indización. Entonces, como estamos en un curso de indización, hicimos varias sesiones que son introductorias, principios básicos, la diferencia entre descriptores primários y secundarios, que son los precodificados y cómo son utilizados, los tipos de publicación, los calificadores, que tal vez sea la parte un poco más compleja, ¿no? Para la identificación de cuáles son los aspectos discutidos en los documentos. También tuvimos una sesión sobre las actualizaciones del DEX Mesh con la participación del equipo que trabaja en este tema, en este área, que es Ana Cristina y Luciana. La sétima sesión fue sobre coordinación de calificadores. Y ahora llegamos a la sesión de hoy, que estamos trabajando sobre las principales coordinaciones de los descriptores. Y para esto, como siempre, creo que ustedes ya saben porque están acompañando las sesiones ya desde el inicio, ¿no? Todas estas sesiones son promovidas con las facilitadoras y la red de indicadores LILACS. Y para el día de hoy tenemos una miembro que es relativamente nueva, ¿no? Empezó este año en la red y ya está aquí con nosotros presentando. Entonces tenemos ahí, como ustedes ven, las dos facilitadoras principales de las sesiones, que es María Nadia Conceição y Ana Lúcia Vigili, y la maestra de hoy, la profesora de hoy es Diane Vicente Amaral, que es brasileña, empezó este año en la red y va a hablar con nosotros en español. Qué bueno, ¿no? Muchas gracias a todas las tres y a todos los miembros de la equipo de la red de indicadores LILACS que construyeron en conjunto estas diapositivas que van a ser presentadas, pero principalmente a las tres que se ven aquí en la pantalla, porque son las que se dedicaron como las líderes de esta iniciativa. Entonces, muchas gracias y felicitaciones ya con antelación, porque ya sé, he acompañado el trabajo que hicieron y sé que hicieron con bastante dedicación, responsabilidad y profesionalismo, como siempre. Entonces, ya paso la palabra a Diane, que es la persona que empieza la presentación de hoy. Dale, Diane. Gracias, Sueli. Solo un instante porque voy a compartir mi pantalla. Estoy compartiendo. Sí. Sí. Buenos días o buenas tardes a todos los participantes de esta sesión. Hoy hablaremos sobre las principales coordinaciones de descriptores. Objetivo y temas a tratar. El objetivo de esta sesión es conceptualizar y orientar sobre las principales coordinaciones de descriptores en la indización de documentos según la metodología LILACS. Temas a tratar. Vamos a empezar con la introducción al tema. Después hablaremos de los descriptores precoordinados y de la postcoordinación de descriptores. Más adelante, presentaremos las principales coordinaciones de descriptores. Todavía tendremos el quiz y la presentación de la tarea 8.
¿Qué hacer cuando no hay descriptores apropiados para describir de manera precisa y completa un concepto discutido en un documento? Coordinar o combinar descriptores. Porque coordinar o combinar descriptores permite ao usuário recuperar informação relevante, satisfazendo sua necessidade de informação. E, para que esta informação llegue ao usuário final, o indicador deve conhecer e aplicar corretamente as regras de coordenação de descriptores. Vea, o usuário encontrou o que necessitava. Herramientas de indización según la metodología LILAC. Para hacer la coordinación de descriptores correctamente, necesitamos del Manual de Indización de Documentos para la Base de Datos LILAC, las notas técnicas, el DexMesh y también acceso a sistemas de gestión de información. La coordinación en la indización LILAC puede ser con descriptores precoordinados, descriptores con calificadores, dos o más descriptores y también con descriptores precodificados. Descriptores precoordinados, ¿qué son? Son descriptores previamente combinados disponibles en DexMesh. La regla es chequear si hay en DexMesh descriptores precoordinados precisos y siempre chequear las notas de indización. Ejemplos de descriptores precoordinados. Dolor musculoesquelético, que não deve ser indicado por dolor, mas enfermedades musculoesqueléticas. Outro exemplo, enfermidade hepática crônica induzida por substâncias e drogas, que também não deve ser indicado por hepatopatias, mas enfermidade crônica, mas intoxicação. Ou seja, muitos conceitos não necessitamos hacer combinaciones porque hay descriptores precisos en DexMesh, como el caso de dolor musculoesquelético e enfermedad hepática crónica inducida por sustancias y drogas. Precoordinación en portal y servicios de DexMesh. Ejemplo del descriptor ojo. Una alerta. En el portal DexMesh, la precoordinación aparece en combinación alternativa en inglés, pero en servicios de DexMesh, como en caso de Pia de mí, aparece en precordi en español. Descriptores precoordinados generales y específicos. Debemos siempre chequear si hay en DexMesh descriptores precoordinados más específicos. Descriptor precoordinado general. Un ejemplo, infecciones bacterianas, que no debe ser indicado por infecciones más bacterias. Descriptor precoordinado específico. Un ejemplo, infecciones por Escherichia coli, que también no debe ser indicado por infecciones más Escherichia coli. Vea la jerarquía de infecciones. Hay el precoordinado general, infecciones bacterianas, mas también hay más específicos como infecciones por Escherichia coli. Agora, hablaremos sobre proscoordinación de descriptores, que es una combinación de dos o más descriptores de DexMesh. La regla es, cuando no hay en DexMesh descriptores precoordinados precisos, es necesario combinar descriptores DexMesh. Ejemplo, cantidad de camas en unidades de terapia intensiva con alto volumen de atendimiento. Será indicado por capacidad de camas en hospitales, más unidades de terapia intensiva, más hospitales de alto volumen. Vea que es una combinación de tres descriptores. Ahora vamos a ver otros ejemplos de poscoordinación.
Coordinación descriptor con el calificador como primario y descriptor complementario como secundario. Debemos indicar un órgano con el calificador específico para el cual no existe un descriptor preciso, que es precoordinado, siempre combinando con descriptor complementario. La regla es órgano con el calificador como primario más descriptor complementario como secundario. Ejemplo, arteria cerebelosa. No hay el precoordinado arteria del cerebelo ni cerebral. Entonces, indicaremos por cerebelo con el calificador irrigación sanguínea como descriptor primario, que en su nota explica para coordinar con arterias como secundario. Entonces, también indicaremos arterias, pero como descriptor secundario. Coordinación, organismo sin la infección. Microbios o parásitos en órganos o tejidos no equivalen a infecciones. Entonces, cuando un organismo es discutido sin la infección, indicaremos por el organismo con el calificador específico. La regla es organismo con el calificador como primario. Ejemplo, aislamiento de Helicobacter pylori en saliva. Indicaremos por Helicobacter pylori con el calificador aislamiento y purificación como descriptor primario. Y también saliva con el calificador microbiología como descriptor primario. Lembrando que solamente indicaremos como enfermedad infecciosa cuando el autor menciona la palabra infección. Otra cosa, Helicobacter pylori es una bacteria, por eso saliva está con el calificador microbiología, pero si fuera un virus, sería el calificador virología con el descriptor saliva. Y también, si fuera un parásito, el calificador sería parasitología. Ahora, coordinación, infección sin el organismo. Una enfermedad infecciosa que por definición es causada por un único organismo debe ser indicada por la infección específica con el calificador y no por el organismo. La regla es enfermedad infecciosa con el calificador como primario. Ejemplo, los efectos psicológicos de la COVID-19. Será indicado por COVID-19, psicología como descriptor primario. Una alerta. No indicaremos el virus SARS-CoV-2 o coronavirus si no hay discusión en el documento. Ahora, coordinación organismo con la infección. Cuando no hay precoordinado para infección por un cierto organismo, indicaremos por la especie de organismo con el género de infección más específico. La coordinación será organismo como primario más infección como primario. Ejemplo, infección por Streptococcus pyogenes. No hay el precoordinado infecciones por Streptococcus pyogenes. Entonces, indicaremos por Streptococcus pyogenes como descriptor primario, que en su nota indica que cuando es una infección debe ser coordinado con infecciones estreptocócicas. Acá está también indicado infecciones estreptocócicas como descriptor primario. Vea la jerarquía de infecciones bacterianas. Y vemos que hay el descriptor específico precoordinado infecciones estreptocócicas. Ahora hablaremos sobre las coordinaciones de atributos de enfermedad. Acá están todos los atributos de enfermedad.
que generalmente son coordinados como secundarios, sin calificador, con la enfermedad como primario. La regla es siempre chequear la nota DEX para estos atributos, que son coordinados con enfermedad como primario más atributo de enfermedad como secundario. Ejemplo, tratamiento de la rinitis crónica. Será indicado por rinitis con el calificador terapia como descriptor primario. Mas vea, en la jerarquía hay enfermedad crónica. Entonces, indiciaremos enfermedad crónica como descriptor secundario, porque en su nota aparece que usualmente es secundario con enfermedad específica como primario, siendo primario solamente con lo general. Coordinación de atributos de enfermedad como primario. Algunos descriptores para atributos de enfermedades, como enfermedades raras, no indican si van como descriptor secundario o primario en la nota de indiciación del DEX-MESH. Las reglas entonces es analizar su importancia en el documento y también chequear la nota del DEX-MESH. Ejemplo, los síndromes de Ehlers-Danlos tipos raros, una revisión. Será indicado por síndrome de Ehlers-Danlos como descriptor primario, mas también enfermedades raras como descriptor primario, que en su nota explica para coordinar con enfermedad específica y solamente ser indicado cuando fuera discutido como enfermedad rara. ¿Por qué acontece esta coordinación? Para que las enfermedades raras possam ser recuperadas en las bases de datos. Y también el tipo de publicación, que es una revisión. Coordinación de neoplasias. Hay precoordinados para neoplasias, que son tumores o cánceres, y quistes, que pueden ser benignos o malignos. Son clasificadas en DEX-MESH por tipo histológico, ejemplo, melanoma, linfoma y otros. Y también por su localización, que es una coordinación de neoplasia con el órgano. Ejemplo, neoplasias cardíacas, neoplasias encefálicas, etc. Vea que la mayoría de los tipos histológicos termina en ioma, que es tumor o cáncer. La regla es tipo histológico como primario, más precoordinado neoplasia órgano como primario. Ejemplo, sarcoma sinovial intratorácico. Será indicado por sarcoma sinovial como descriptor primario, que es el tipo histológico, mas también por neoplasias torácicas como descriptor primario, que es la coordinación neoplasia órgano, que es la localización. Ahora la coordinación para mioma uterino. El tipo histológico usado por el autor puede no corresponder a un descriptor válido en DEX-MESH. Y a pesar de mioma o fibroma estar disponible, un mioma uterino es un leiomioma. Entonces, la regla para este descriptor es tipo histológico para mioma uterino es igual a leiomioma, que debe ser coordinado con neoplasias uterinas. Ejemplo, mioma uterino en adolescentes. La nota de indiciación de mioma explica que cuando es uterino debe ser coordinado con leiomioma más neoplasias uterinas. Entonces, indiciaremos leiomioma como descriptor primario, que es el tipo histológico, y también neoplasias uterinas como descriptor primario, que es neoplasia órgano, una coordinación que es la localización del tumor.
También en la nota de indicación del leomioma, explica que só puede ser utilizado leomioma cuando es un mioma solitario, pero cuando múltiplo debe ser indicado por leiomiomatosis. Y también indicaremos los precodificados, humanos, femeninos y adolescentes, que está en el título. Coordinación de complicaciones del embarazo. La coexistencia del embarazo con una enfermedad requiere el descriptor complicaciones del embarazo o un precoordinado de complicaciones específicas en el embarazo. La regla es complicaciones del embarazo como primario más enfermedad específica con el calificador complicaciones como primario. Ejemplo, complicaciones de enfermedades periodontales durante el embarazo. Será indicado por complicaciones del embarazo como descriptor primario, que en su nota pide para coordinar con la enfermedad específica. Entonces, indicaremos enfermedades periodontales con el calificador complicaciones como primario. Vea que no hay precoordinado complicaciones periodontales en el embarazo y el calificador complicaciones es permitido para enfermedades periodontales, pero no es permitido para complicaciones del embarazo porque sería una redundancia. Y también indicaremos los precodificados, humano, femenino y embarazo. Ejemplo de complicación específica en el embarazo. Prevalencia de infección de vías urinarias en pacientes hospitalizadas con amenaza de parto pretérmino. Un estudio observacional, prospectivo, transversal. Los descriptores primarios serán infecciones urinarias con el calificador epidemiología. Complicaciones infecciosas del embarazo con el calificador epidemiología. Vea que este es un descriptor específico de complicaciones del embarazo. Y también como descriptor primario, trabajo de parto prematuro, también con el calificador epidemiología. ¿Por qué parto prematuro? Porque pretérmino, amenaza de parto pretérmino, es sinónimo de trabajo de parto prematuro, entonces será indicado también. Y todos los tres con el calificador epidemiología. Y los descriptores secundarios, ¿cuáles serán? Prevalencia, estudios prospectivos y estudios transversales. Y los precodificados, humanos, femenino y embarazo. Y el tipo de publicación, estudio observacional. Ahora hablaremos sobre las coordinaciones de compuestos químicos y drogas. Cuando usados como medicamentos, o sea, con los calificadores de la jerarquía uso terapéutico y farmacología, deben ser coordinados con el descriptor de la acción farmacológica. La regla es compuesto químico con el calificador como primario más acción farmacológica con el calificador como primario. Lembrando que será indicada solamente la acción farmacológica discutida, que también puede ser indicada más de una acción farmacológica y que el compuesto químico y acción farmacológica deben ser indicados con los mismos calificadores. Una alerta. Las acciones farmacológicas están disponibles en DexMesh en inglés y en FIA-DMIN aparecen en todos los idiomas. Ejemplo de compuestos químicos y drogas. Clozapina, una nueva perspectiva
en el tratamiento de la esquizofrenia. Será indicado por esquizofrenia con el calificador tratamiento farmacológico como descriptor primario, clozapina con el calificador uso terapéutico como descriptor primario y antipsicóticos con el calificador uso terapéutico como primario. Vea que clozapina y antipsicóticos tienen el mismo calificador. Y que también en la jerarquía de acciones farmacológicas tenemos el descriptor antipsicóticos y otros más. Index Mesh English aparece la acción farmacológica en inglés. Lembrando que siempre debemos chequear el documento para saber si hubo discusión de todas las acciones farmacológicas disponibles para el descriptor. Ahora, coordinación para droga no disponible en el DexMesh. Cuando el fármaco no es un descriptor DexMesh, debemos buscar la droga en el Mesh Browser por Heading Mapped to. Un ejemplo de este caso, Remdesivir. Debemos buscar en Mesh Supplementary, seleccionando All Terms. Y después indizar los términos, en este caso los dos, con los calificadores definidos en Reading Mapped to. Vea que también hay la indicación de las acciones farmacológicas, pero solo debemos indizar la acción farmacológica discutida en el documento. Ahora, coordinación para fitoterapia. Para plantas y hierbas usadas terapêuticamente, hacer la coordinación apropiada. Fitoterapia como primario, más la planta como primario, más enfermedad con el calificador tratamiento farmacológico como primario. Y también preparaciones de plantas o específicos con el calificador uso terapéutico como primario o secundario. Un ejemplo, extracto de raíz de cúrcuma en el tratamiento de la viruela del mono. Será indicado fitoterapia como descriptor primario. Y también cúrcuma como descriptor primario. Y extractos vegetales con el calificador uso terapéutico como descriptor primario, que en su nota pide para coordinar con término específico bajo de estructuras de las plantas cuando pertinente, que es el caso de este ejemplo, porque trata-se de raíz de cúrcuma. Entonces, indizaremos raíces de plantas como descriptor primario también, y viruela del mono con el calificador tratamiento farmacológico como descriptor primario, que es la enfermedad. Ahora pasaré la palabra a Analia, que presentará el quiz. Gracias, Diane. Vamos a ver ahora una coordinación de regiones geográficas. Como la pregunta del quiz es: en un estudio epidemiológico donde el país aparece en el título, ¿cómo debe ser indicado? El número para acceder y contestar es 5891778. Laís vai a poner en el chat. Accedo a slido.com, puede ser del celular. Y vamos a la encuesta. Ya pueden llenar.
¿Están mirando? Sí. El número. Y ya está en el chat también. El enlace y el número. El enlace. Y el número. Ya. No estoy logrando comentarla, Anália. ¿Cómo? ¿No está? Sí. Antes aparecía la caja. ¿No aparece la caja para slido.com? ¿Así? ¿No aparece? No, era esperado que apareciera de esta manera, como está ahí. Era esperado aparecer nube. Entonces, Ah, ocurrió algo aquí. Antes ocurrió. aparecía la caja para que yo pudiera escribir. Estoy en el celular y aparece la caja. Pero está type your Intercom. question. Para mí está type your question. Antes estaba correcto, no sé qué ocurrió ahí. Word Cloud está. Voy cerrar. Está pinchado para presentar, para publicar. Es que no veo, ahora está pixelizado. Ah, es que pinché y cerré. Ahora va. Ah, ahora sí, ahora aparece. Sí. Perdona. Gracias, Anália. Entonces, vamos, ¿por qué es importante indexar la región geográfica? Es importante para recuperar siempre. Por ejemplo, un investigador busca epidemiologia de dengue en América Latina. Se o documento não está indexado, não vai aparecer em la búsqueda do investigador. Por isso, sempre falamos da importância de indexar. Eu vejo indexar a região geográfica, país, epidemiologia, muito bem. No pulso Equador, como descritor secundário, veio que aparece vários como descritor secundário, e com ele calificador de epidemiologia, também veio. Que bueno, estão por dentro da regra. Descritor secundário está ganhando, e o aspecto epidemiológico. Descritor secundário, como descritor secundário, ali sempre coordenado como secundário. Muito bem. Não vejo nenhum que pulso primário. Por que será? Creo que já temos uma buena encuesta. Descritor secundário ganhando. País, epidemiologia também. Então, vamos a ver, está em el título, né? Ele aparece, pero aunque não estiver em el título, quando é um estudo epidemiológico, é importante indexá-lo para que seja recuperado aquele documento. Sim? Então, já temos uma buenas respostas. Agora, Diane vai seguir com a apresentação e mostrar
como se indica? Gracias, Tiene Anália. la palabra, Diane. Gracias, Anália. Só um instante que vou volver a compartilhar minha pantalla. Sí. Estou compartilhando? Sim. Tá. Sí. Dando continuidade ao que a Anália apresentou na encuesta, hablaremos sobre as coordenações de ubicações geográficas. En la categoría Z, todos los descriptores son siempre secundarios, usados como coordinación. La regla es enfermedad con el calificador epidemiología como primario o secundario, más ubicación geográfica con el calificador epidemiología como secundario. Ejemplo, prevalencia de caries en la tercera edad, en ancianos, en la ciudad de Puebla. Será indicado por caries dental con el calificador epidemiología como descriptor primario. Y México con el calificador epidemiología como descriptor secundario porque la ciudad de Puebla se ubica en México. Vea que el país está como descriptor secundario con el calificador epidemiología. Prevalencia como descriptor secundario también, que en su nota pide para coordinar como secundario con la enfermedad con el calificador epidemiología. Se pide para especificar geográficamente cuando pertinente. Neste caso, en el título aparece Ciudad de Puebla, México. Y los otros descriptores precodificados, humanos y ancianos. La jerarquía del calificador epidemiología hay otros dos calificadores, epidemiología y mortalidad. Cuando el documento habla sobre mortalidad, los calificadores serán mortalidad. Ahora, coordinación de atención de salud y salud pública. Si los descriptores son conceptos centrales, o sea, descriptores primarios, y la localización geográfica es conocida, siempre acrescentar la ubicación geográfica. Se puede seguir esta regla para los descriptores de la categoría salud pública. Entonces, la regla es descriptores como primario más ubicación geográfica como secundario. Ejemplo de descriptor: programas médicos regionales. Vea que en nota de indicación pide para que se va sin calificador. Por ejemplo, solo Brasil. Ahora pasaré la palabra nuevamente para Anália. Gracias, Diane. Agora vamos apresentar a tarefa. A próxima tarefa, que é sobre... É um artículo. Estão mirando? Sí, sí, Anália. É um artículo para hacer a indicação completa, ou seja, com descritores primários, calificadores, descritores secundários, descritores precodificados e tipo de publicação. Está bem claro todas as informações, ler e revisar a apresentação. Se acordam do terminação em OMA, ¿sí? E ler as notas e fazer as coordenações. Tem coordenação do embaraço, que vimos, complicações. E para o calificador, uma
una pista es mirar el departamento donde fue hecho el estudio, ¿sí? Y puede ayudar a definir los calificadores, principalmente el primario, porque não está assim declarado, pero mirando o departamento e leyendo o texto, vai definir. Bien. Buena tarea a todos e nossa próxima sessão será uma revisão general de todas as sessões. Gracias. Las referências estão acá para quem quer consultar, saber mais de lindização. E os nomes de los participantes em el contenido desta sessão. Acá temos também os enlaces para comentários, dúvidas e também a documentação das sessões. Gracias. E agora estaremos disponíveis para possíveis perguntas. Já passo a palavra para a Sueli. Y felicitaciones, Diane, Anália, Ana Lúcia. La presentación fue muy clara, didáctica. Y gracias, Anália, Ana Lúcia, Diane y todos los colegas de la Redendizadores que compreenderam bem todas as sugerências que foram dadas e criaram esta apresentação de maneira muito clara realmente. Então, muitíssimas graças por la apertura, como sempre, apertura a los cambios, porque para los que não sabem, hacemos 2 reuniones preparatorias y en estas reuniones preparatorias traemos muchas sugerencias de cambio a las sesiones, inversión de diapositivas, cambio de contenido, cambio de títulos, ¿verdad? Entonces, no es una sesión simple, pero las facilitadoras siempre muy abiertas a todas las sugerencias y creo que vemos aquí el resultado en esta sesión de todo el trabajo y esfuerzo, dedicación de las facilitadoras aquí que transformaron las diapositivas de esta manera como ustedes vieron ahí, que quedaron tan claras y didácticas. Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones por esto. Solo para cerrar el contenido, entonces, cuando estamos hablando de los precoordinados, de la coordinación de los descriptores, es importantísimo tener en cuenta el documento. Quien dicta la indización siempre es el contenido del documento, ¿verdad? Y vimos también la importancia de leer las notas de indización, interpretarlas correctamente y aplicar cuando relaciona-se al documento, ¿verdad? Entonces, vamos a tener varias notas de indizaciones que a veces no son de acuerdo con el contenido. Entonces, siempre vamos a aplicar las reglas que están en la nota de indización quando é pertinente, quando se relaciona ao contenido do documento. Então, só me gostaria de destacar isto porque, e por fim, as regras de indização também têm seu porquê, verdade? Não são regras inventadas, não são regras que não têm sentido só para que se cumpram. São regras que foram escritas porque a área solicita, ¿no? La comprensión integral del contenido es que solicita, que pide estas coordinaciones. Entonces, si voy a utilizar un medicamento, una droga, debo decir cuál es la forma de uso. Entonces, por esto tenemos la regla de acción farmacológica. Si estoy hablando de la prevalencia de una enfermedad, debo ubicar
geográficamente, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en las reglas, ellas no son reglas aleatórias ou arbitrárias. Elas são totalmente compreensíveis e se aplicam totalmente a la mejor descripción, la mejor síntese y descripción del contenido que está siendo tratado en el documento. Bien, entonces era esto que me gustaría hablar solo para cerrar el contenido, porque vemos tantas reglas y piensa, ¿debo memorizar todo esto? No, si comprendemos el contenido, si comprendemos el área, ya vamos automaticamente, claro, con el decorrer del tiempo, la experiencia, la práctica, ya vamos nos acordar de todas las reglas. ¿Por qué? Porque tienen un sentido, tienen una justificativa. Y todas las reglas que fueron presentadas aquí por nuestros colegas fueron presentadas brillantemente. Entonces, es esto que me gustaría decir y agradecer muchísimo a las facilitadoras, a los miembros de la red de indicadores y claro, a todos los colegas de la red que están aquí presentes en la sesión y que están colaborando con nosotros en la indización de los documentos de las bases de datos. Claro, principalmente el ILAX, pero también a todas las bases de datos que nosotros manejamos en conjunto, ¿verdad? Bien, entonces ahora creo que hablé bastante. Anália, dale. Solo una cosa que se me olvidou de comentar, quanto aos calificadores, revisar a sessão específica de calificadores, vai ajudar a realizar a tarefa. E só isso. Gracias. Ana Lúcia y Diane, ¿quieren hablar ahí para cerrar sus participaciones en el día de hoy? Hoy, yo hablaré. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me han dado y gracias a todos los miembros de la red de indicadores LILAX y participantes de esta sesión. Espero haber contribuido con la presentación de este tema. Sí, y enhorabuena, Diane, porque foi uma apresentação muito clara e estas diapositivas são hechas com muito carinho, cuidado e se torna um objeto de estudo. Então, sempre queremos que vocês vean de nuevo la presentación, vean las diapositivas para estudiar, no solo para la tarea, pero para la indización de todo el día. Verdad. Entonces, y gracias por la participación de todos de la red, porque las diapositivas se tornan mejores desde la primera reunião hasta a apresentação, vamos tornando melhor. Eu creio. É isso. Anália? Mis considerações finais? Sí. Creo que Ana já falou todo. Que recomendamos sempre que revisem as sessões anteriores, porque a intenção é para que ajudem em el dia a dia em la indização, ¿sí? Es isso. E muitas graças por la colaboração de todo o grupo e pela atenção de todos. Gracias, queridas y queridos. Entonces, ahora voy a sacar la foto. Abran sus cámaras a los que pueden. Ya veo aquí a Pedro, a Gloria, Cecília, Carlos, Mara, Ada Gilson, Yeritza, Anita. Anita, tú has escrito en italiano en el chat, ¿verdad?
Daniele, Nisbete, qué bueno. Marta, Lucy, Roberto, ¿quién más, quién más, quién más? Juan. Déjame ver, Marta López. Qué lindas y lindos. Bien, ahora voy a sacar la foto. Colegas que también están en línea con nosotros. Jenny, ya te vi, qué bueno. Graciela, que también es miembro de la red. Qué bueno, Mónica. Alba, coordinadora. Qué bueno. Bien, sonrisa. Listo, yo he sacado una foto. Creo que los colegas también. Déjame enviar aquí. Voy a sacar otra solo para no perder. Sonrisa. Listo. He sacado 2 fotos. Después enviamos a ustedes. Un abrazo muy grande para todos ustedes, muy largo. Y nos vemos en la próxima sesión. Felicitaciones a todos. Enhorabuena, en especial a Diane. Gracias, Eli. Abrazos. Chao, chao. Enhorabuena, Amanda. Diane.